Entonces, el nombre de esta plática, de esta enseñanza, es: no importa cuán lento vayas, siempre y cuando no pares. Amén. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, lento pero seguro. Y esto se trata de lento pero seguro en la fe, en el caminar en Dios. Y todos tenemos algo igual por lo cual estamos aquí, por lo cual creemos en Jesús, en Dios, por lo cual dedicamos un tiempo a que Dios nos hable y nos ministre. Y es que todos hemos sido lastimados, todos hemos sido fracasados, todos tuvimos una vida de oscuridad lejos de Dios, todos caminamos en error, todos íbamos en una dirección que era de muerte, pero Jesucristo nos alcanzó. Dios tuvo un propósito para nuestras familias, Dios tuvo un propósito para nuestras vidas, y en su misericordia y en su tiempo Él nos alcanzó. Y Dios utilizó a personas que intercedieron, a personas que nos predicaron, a personas que nos compartieron de su palabra y de su testimonio, a personas que nos dirigieron, a personas que estuvieron con nosotros para hacernos una llamada y preguntar cómo estábamos y si íbamos a continuar llegando. Dios ha usado muchos medios y maneras para que todos nosotros que en un tiempo caminábamos lejos de Dios, fuéramos alcanzados a su gracia y su verdad. Todos. Aquí no hay ni uno que era bueno y dijo: soy tan bueno que necesito estar con los buenos. Ni uno. O dígame, Itzel, si usted es Isa. Creo que no. Creo que no lo es Oyuki, aunque es muy linda, pero no. Creo que no lo soy yo, creo que no lo es don Rafael, no lo es Edson, no lo es nadie. Todos hemos venido porque todos necesitamos del amor, el perdón, la gracia de Dios para que nuestra caminar sea diferente. Y aquí está: no importa cuán lento vayamos en ese caminar hacia Dios, pero que no nos detengamos, porque en el momento que nos detenemos empezamos ya a perdernos y a darle vida al viejo hombre, a la vieja naturaleza de la cual Dios nos rescató. Entonces les voy a mostrar algo hermoso que está en la escritura. Está en San Juan 6:37, se los voy a mostrar. Aquí tengo la escritura. A ver, vamos a mostrar San Juan 6:37. San Juan 6:37. San Juan 6:37, la Biblia reza de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que mí viene, no le echo fuera. Amén. Todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, Él declaró, Él dijo a sus discípulos: vendrá a mí, y al que mí viene, el que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todos estábamos lejos de Dios, y en el plan de Dios, Dios hizo que nosotros vayamos a la luz de Jesús. No porque de repente amanecimos y dijimos queremos ser buenos, no, porque todos fuimos una circunstancia que cada quien sabe, y de esa manera vinimos, algunos con el testimonio de otras personas cercanas, y nos llamó la atención, curiosidad y lo que quieras, pero vinimos a Jesús. En el caso mío, yo tenía 18 primaveras,
18, yo siempre digo que tenía 19, pero ya me puse a ver y no, tenía 18 primaveras cuando vine a Jesús, porque fue un 27 de febrero del año 2000, o sea, hace 20 años atrás. 20 años atrás yo vine a Jesús. Este, y ahí fue donde yo conocí la gracia de Dios y el amor de Dios, y Dios me alcanzó. Y ahorita vamos a ver cómo fue esto. Esto de que toda planta que no plantó Dios será arrancada. O sea, todo lo que no es del Padre, pues serían aquellos que quizás se acercan pero que se alejan, los que no son del Padre. Pero nosotros sabemos, tenemos un sello de que es Dios el que nos ha hecho suyos. Y ahorita vamos a ver más en la escritura. Entonces, San Juan 6:27, vamos a ver solamente un poco de contexto de esta palabra, donde dice Jesús que Él es el pan de vida. Jesús, donde Jesús dice que Él es el pan de vida, y aquí sucede que Jesús hace el milagro de multiplicar panes y peces y la multitud se alimenta de ahí. Y después de ahí Jesús le dice a sus discípulos, nos vemos en la siguiente lugar, y se van todos y toda la gente va a Jesús. Entonces en el 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. En lo natural, Dios a nosotros ha hecho algo con nosotros, ¿no? Y dice Jesús en el 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, esto es Jesús, te va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, a todos nosotros Dios ya nos alcanzó, y muchas de las personas que se acercaron, empezaban a buscar a Jesús por lo que había hecho en lo natural y no por quien Él era. Y aquí Jesús les enseña que nosotros debemos buscarlo, debemos buscar la comida que a vida eterna permanece, y esto es la fe en Él como Hijo de Dios. En el 6:28, aquí viene la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y aquí viene lo que nosotros hacemos. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y sabemos que Dios envió ¿a quién? A Jesús. Y Él se proclamó como el Hijo de Dios, el que fue enviado. Entonces, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros, después de haber venido a Jesús, y Él no nos echa fuera por pecadores, sino que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué es nuestra obra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Solamente tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creerle a Él, tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y que Él va a venir por nosotros. Por lo tanto, tenemos que conocerlo a través de las Escrituras para poder ser sus discípulos y poder ser seguidores de Él. A ver, la voluntad del Padre que le dio a Jesús. En el 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Saben qué?
Así de sencillo. Jesús tenía una tarea y le dijo Dios, mira hijo, yo te voy a enviar los que yo te envíe. Tú recibe a todos y tú te vas a dar cuenta de quiénes son los tuyos, los que yo te doy. Y una vez que tú los identifiques, tu tarea es que no se pierda ninguno. Y tú los vas a resucitar en el día final. Entonces, nosotros, quiero que sepan que algo que ya Dios nos ha dado es la vida eterna. Todos los que hemos venido a Jesús hemos confesado con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y creemos en Él y queremos seguirle y Dios está modificando nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Dios es el que en su propósito nos ha llamado a una vida eterna. Y lo hermoso de esto es de que la tarea que tenía Jesús es de que todo lo que Dios le dio, su tarea es que no perdiera nada. Y Jesús, ¿qué creen? No pierde nada. Jesús no pierde nada. Pero ojo, no importa cuán lento vayamos en el camino de Dios, lo más importante es que no paremos, no podemos parar, porque en ese detenerte puedes salirte del camino y no alcanzar la gracia. La gracia es ese perdón. O sea, la gracia ya la tienes, pero no. Lo vamos a ver en Hebreos qué puede pasar si nosotros nos desviamos y dejamos este camino. Entonces, vamos a ver ahora. Bueno, tener claro esto. Número 1, Jesús vino al mundo a salvar, no a condenar. Amén. Jesús vino al mundo a salvar, no a condenar. Más, dice la Escritura, que la humanidad amó más las tinieblas. Amén. Vamos a verlo porque eso lo dice preciso. No tengo yo que explicar mucho, solamente leer. Es en el 4. Es en el 4. Es en el 4. Aquí. Dice... no es en el 3.16, Juan 3.16. Ahí está, por aquí está. ¿Ya lo viste? Ok. Ok. En el 3.16 sabemos el versículo que todos conocemos, ¿no? Porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga, ¿qué? Vida eterna. Quiero que sepan, don Rafael, disfrute la vida eterna, sonríale a Dios, porque la Biblia dice, Itzel, yo, Oyuki, todos los que estamos acá, tenemos que estar agradecidos con Dios, porque lo mejor que Dios nos dio es la vida eterna, el perdón de pecados. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ustedes, yo, Yuki, todos nosotros, fuimos pecadores graves, estábamos graves, y nos arrepentimos y venimos a Jesús, y en ese momento se hizo fiesta en los cielos, porque nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Dios ya nos tiene ahí, Dios ya nos tiene, nos ha regalado el don de la vida eterna a través del perdón de nuestros pecados por Jesús. Entonces, aquí está, ¿no? Jesús, ese es el regalo de Dios. Juan 3.16. Porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí lo que yo les decía, número 1, Dios no envió a Jesús a condenar, sino a salvar. Aquí lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y aquí está. Aquí está. El que en Él cree no es condenado, pero el que cree, ¿sí? ¿Dónde está? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuán importante es que nuestra fe esté puesta en Jesucristo. Es algo muy básico esto que estamos viendo, pero tenemos que fortalecer la base muy sencilla de lo que es nuestra fe. Y dice,
Esta es la condenación. No que Jesús haya venido a condenar, sino que la condenación es esta: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ese es el principio. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, pero el hombre, la humanidad, ama más las tinieblas, ama más todo aquello que es lejos de lo santo, de lo honesto, de lo puro, de donde hay luz. No quiere acercarse a la luz. Y esa es una condenación. No que Jesús vino a condenar. Jesús dio su vida por todo aquel que pone su fe en Él como Hijo de Dios, como Redentor, como Cordero, como expiación por el pecado del mundo. Entonces, el mundo amó las tinieblas más que la luz de Dios. 2. De todo lo que Dios Padre le dio a Jesús, Él no pierde nada. Jesucristo no perdió nada. En ese tiempo no perdió nada. Él se fue, dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos toma y no nos perdemos. No nos perdemos los que estamos caminando en Él. Los que tenemos esta característica de venir a Jesús y esperar en Él. En nuestra vida, me regaló. Es que como es la primera reunión, tenemos tiempo. Entonces, Dios, de todo lo que Dios el Padre le dio, no se pierde nada, no nos perdemos, seguimos en Dios. Amén. Y el punto 3, Jesús le prometió a sus discípulos que Él iba a regresar. Jesús va a regresar. Es la promesa que están en los evangelios. Y si se ponen a escudriñarla, la iglesia está esperando que regrese su esposo, Jesús. Hay muchas parábolas acerca de que Dios regresa por sus hijos, por su iglesia, por nosotros. Por eso tenemos que estar atentos y firmes. Vamos a ver Hebreos. Nos quedan dos citas para que terminemos la enseñanza. Vamos a ver Hebreos de lo que es o lo que sería pelear la batalla de la fe. Hay una parte que decían, o los que buscaban a Jesús, Hebreos 11. Jesús de alguna manera les dio vara. Imagínense, como que les reprochó, diríamos. Les decía, ustedes vienen a mí porque son unos dragones. No vienen a mí por las señales ni por lo que yo soy, sino que vienen a mí porque pues hay despensas, ¿no? Tipo PRI. Allá está el movimiento. Entonces vamos por la despensa, vamos por la comida, y por eso Jesús les decía que trabajaran por el pan que no perecía. No está. Entonces, entonces aquí Dios les dice a ellos, y ellos le responden, Señor, pues ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús les dice, bueno, lo que tú tienes que hacer es creer en aquel que Dios ha enviado. O sea, creer en mí. Lo único que tienen que hacer ustedes no son tanto obras, porque las obras de ustedes están mal, no pueden, pero sí tienen que poner su fe en mí. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que poner nuestra fe siempre en Jesús firme, en Jesucristo. 2, pelear la buena batalla de la fe y guardar esta fe. Y el ejemplo de cómo vamos a guardar esta fe está en Hebreos. ¿Por qué se me está yendo la voz? Está en Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11. Y vamos a dejar que lo lea Itzel. Itzel, ¿lo ves?
Es No pues puedes, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. pero vas a leer todo. Hasta es 39. Ah, pues ¿qué dijiste? ¿Es uno? No, 1 hasta el 39. ¿Hasta el 39? Ah, no hay bronca. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos para, por la fe en, pues, ¿sabes? Kylie, pásame la Biblia a tu papá. Es que, ándale, ya, gracias. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de todos de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando en que, pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que en el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más dijo?
No, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Amén. Bueno, aquí podemos ver, si se dan cuenta, dice por la fe. Y todo esto que se habla acá es algo que sucedió por la fe. Desde tiempos atrás, la fe en ese Dios poderoso hizo que esta gente hiciera obras tremendas como las que podemos ver. Vemos lo que ellos lograron y vemos al final una parte de aquellos que no alcanzaron lo prometido y que incluso ahí dice, fueron pobres, pobres, o sea, no eran ni siquiera dignos de la tierra, fueron maltratados, aserrados, o sea, la fe de Dios nos lleva como verdaderos creyentes e hijos de Dios, o parte del pueblo de este Dios al cual nosotros tenemos fe en Él, a que podamos vivir en las buenas y en las malas y en las no tan, o sea, en todos los casos, Dios sigue siendo el Dios de ellos. Por eso dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ese es nuestro Dios, el Dios que cumple su palabra, cumple su promesa. Y al final, en el 39, en el 40, perdón, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas personas son hombres que vivieron antes de la llegada de ¿quién? De Jesucristo. Estos hombres, tuvieron que exponer la fe de maneras, o sea, difícil. Incluso los que siguieron en la época de los apóstoles como Pablo, Santiago y todos ellos que murieron como mártires. Hoy día nosotros ya no tenemos, o por lo menos Dios ha hecho que, el, que nuestras batallas de fe, nuestras luchas de fe, ya no son esas. Nuestras luchas de fe hoy día son diferentes, pero tenemos que entender que la verdadera fe tiene la potencia, el poder, la gracia para vivir todo eso. Ahí cuando hablaba de que taparon bocas de leones, es cuando Daniel no se rehusó, o sea, se rehusó a seguir el edicto del rey. No obedeció lo que decía el gobierno en ese tiempo porque era contrario a su fe, era contrario a lo que su Dios le había dado. Ahí él no obedeció ese edicto y él oró a su Dios. El edicto era, nadie puede buscar a su Dios en 30 días. Todo lo que necesiten vengan delante del Dios de acá, que era el de los caldeos. Entonces él dijo, no, yo solo tengo un solo Dios y yo voy a orar a mi Dios. Y él oraba 3 veces en el día, postrado, viendo hacia Jerusalén, abriendo sus ventanas, con las ventanas abiertas. No se escondió, él mostró su fe firme y decían, pues bueno, si tú no obedeces, vas al foso de los leones y que ahí te salve tu Dios. Y Dios
salvó de la boca de esos leones a Daniel. Dios lo honró porque él honró a ese Dios. Por eso dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero así como ese Daniel que nosotros conocemos, que estuvo en el foso de los leones y que Dios tapó la boca de estos y no le hicieron daño, así también hubieron aquellos que dieron su vida, como ese eh, ¿cómo se llamó? Sebastián, no. Esteban, perdón, como Esteban, uno de los primeros mártires que en Hechos murió apedreado por su fe, por la fe en Jesús. Ellos nada más tenían que negar a Jesús y retractarse. Y aún así en el oscurantismo, la Iglesia Católica, en su oscuridad, pues torturó a muchos cristianos, que los sacrificó, los quemó, los destazó. O sea, la historia misma ha mostrado que hombres de fe y mujeres de fe, niños, han muerto por esta fe, por este libro que al cual nosotros creemos, pero que ha cambiado nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Creer en aquel que Dios envió. ¿Quién es? Jesús. Tenemos que conocer a Jesús y sus palabras, y eso nos va a fortalecer en fe. Su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y vamos a pelear esas buenas batallas de la fe que estos hombres de fe nos han mostrado y ejemplo nos han dado para vivir esas batallas de fe. Lo otro, el punto número 3, es esperar por Él, esperar porque Él vuelva por su iglesia, soportar en este tiempo y en este caminar, esperar la vida de Dios, esperar a que Él venga por nosotros. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Voy pues a preparar morada para ustedes, y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad, el que nos redarguye de pecado y por el cual estamos reunidos aquí buscando de Él cada día más y más. Vamos a ver el Hebreos 12 y 2. Un versículo más y vamos a terminar. Bien, sí, ya lo adelanté. Entonces dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, estos hombres, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, familia, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Corramos esta carrera que tenemos, que es la carrera de la fe. No paremos, no importa cuán lento vayamos, porque ciertamente es un aprendizaje de vida. Yo tengo 20 años en el Señor. Y yo he sabido de gente que no es comparación, es simplemente en el corazón y el propósito de Dios así ha sido. Que en 5, 6, 7, 8 años estos hombres ya son pastores y tantas cosas, pero ha sido lento quizás mi caminar en Dios, pero ha sido firme. Nos han dicho, para atrás ni para agarrar vuelo, vamos adelante, vayamos conquistando cada día más lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vayamos dejando lo que no agrada a Dios y empecemos a buscar y entregar nuestro corazón al Señor. Entonces, seamos
como estos hombres de fe. El último hombre de fe es Pablo, y lo vamos a ver en segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Amén, amén. Aquí está. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Haz de cuenta que él describe todo lo que hizo en esto. Peleó la batalla, acabó a lo que fue llamado, a creer en Jesús, guardó la fe. Por lo demás, me está guardada con la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Obviamente todos aquellos que estamos corriendo esta batalla de fe, o estamos en esta carrera de la fe, que es para agradar a Dios y para vivir para Él, y que en este caminar vamos a tener batallas. Y ahí están los ejemplos de batallas: enfermedades, despidos, pandemias, robos, injusticias, de todo. Todas esas son batallas de fe que Dios nos da la victoria en nuestro corazón, en nuestra alma. Dios nos ha entregado la victoria. Si tuviéramos que morir por estas cosas que es la fe, o sea que es Dios nos estará dando ahí la vida eterna. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo tuviera que elegir, no sé qué elegir, porque tanto me encantaría estar con el Señor, pero también veo la necesidad de estar aquí en la tierra para servir a la iglesia por las necesidades que existían en ese tiempo. Hermanos, familia, corramos esta carrera, no paremos, no importa la velocidad que llevemos, lo importante es que nos mantengamos firmes, peleando la buena batalla de fe y esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Limpiémonos de todo aquello que nos asedia y corramos con todo este camino de fe que es el camino de Dios. Hablemos de su palabra, prediquemos y seamos luz. La luz es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Esa luz mostremos, la luz de Jesús es la fe que Él ha dado. No somos justos. Vivan el vituperio, seremos vituperados por su palabra. No es de todos la fe. Hablarán mal de nosotros, todo, pero tenemos nosotros que pelear esas batallas y ganarlas en oración y en fe, creyéndole a Dios, pero también conociéndolo, y Él nos va a ir transformando de gloria en gloria como a su misma imagen. Amén, amén. Pues bueno, esto fue el mensaje de hoy. Espero y los haya bendecido. De todas maneras, está grabado y tengo apuntes en mi libreta, le tendría que tomar fotos. Se las puedo mandar como siempre, siempre lo hacemos. A ver, déjenme ver. Vamos a detener esto. Listo. Bueno, chicos, chicas, mira, está la Kiki. Ya llegó el Edson para la oración de preguntas y respuestas. Ya llegó el amén. Así es. Bueno, pues vamos a orar y ahorita convivimos un rato si quieren, todos, para terminar ya la palabra. Amén. Señor, en este momento te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Yo te pido, Señor, que esta semilla sea sembrada en esa tierra fértil que es el corazón de don Rafael, de Itzel,
de todos los que estamos aquí como oyentes, Señor, de Doña Blanca, de todos los que están ahí, Señor. Que tu palabra la hagas germinar, Señor, y la hagas crecer, cual a 60, cual a 30, Señor, cual a 100 por uno, Señor. Que haya fruto en nuestras vidas y ese fruto que sea de tu palabra, que sea de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos en ti, Señor, y por eso estamos aquí adorándote a ti, Señor, mediante la predicación de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que hay gente como nuestros hermanos, los judíos, Señor, que ellos cada viernes, Señor, reciben en el atardecer el Shabbat en obediencia a ti, Señor, y ellos te honran compartiendo tu palabra, guardando ese día y confesando bendición, Señor, sobre la familia. Señor, permite que también nosotros, Señor, podamos atesorar el momento de estar en tu presencia y hacerlo un momento de fiesta, de regocijo, porque tú estás con nosotros, porque tu luz llegó a nuestras vidas, Señor, y nos has alumbrado, Señor. En el nombre de Jesús bendigo las familias a que estamos acá. Te pido que nos guardes de todo mal, Señor, que nos sigas proveyendo del sustento diario, que guardes a Edson, al tío, a todos aquellos familiares que están saliendo a trabajar, que los guardes de todo mal, Señor, y que los traigas con bien en todo tiempo, Señor. Gracias porque tú eres fiel y te pido que tú estés en medio de nuestras familias todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenas. ¿Ya aprendes? Ya. ¿Qué onda, dude? ¿Qué onda, dude? Es lo que eres. ¿Dónde anda mi madre? ¿Y la gorda? ¿Qué hace la gorda? La teacher. A ver, Aquí está junto a mí, mira. Ahí está. que me escuche. Kiki, Sí. Kiki, gorda, gorda, Que se quite el micrófono para que escuche. Vicky. La gorda. Me quito ya. Que se quiten los micrófonos. Ajá, quítate los micrófonos. ¿Para la qué? gorda de la mini chiqui. ¿Están grabando esto? Sí. Ah, espérate, déjame Sí, que lo paro. Es que ahí dice grabar.